Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alejandro Reyes Alvillanes y hoy vamos a exponer, junto con mi equipo, sobre principios básicos de la convección natural y forzada aplicada en la ley de Newton. Esto para la transferencia de calor y masa. Mi equipo está conformado por Lorena Geraldine Vázquez Vázquez, Yuri Concepción García Méndez, Francisco Javier Ramírez Hernández, Alexander Solís Velázquez y yo, Alejandro Reyes Alvillanes. Por desgracia, hemos decidido remover a Lorenzo Antonio Sánchez Cruz, ya que no se ha reportado para proporcionar apoyo al equipo. Entonces, ha sido una decisión de todos, pues que esperemos que no haya ningún inconveniente. Convección. Bueno, estamos viendo, como nuestra materia lo indica, transferencia de calor y masa. Esta transferencia es un mecanismo que se divide en tres, por conducción, convección y radiación. Ya hemos visto el de conducción en el anterior corte. En este corte nos toca ver el de convección. Bueno, ¿qué es esta materia? ¿Qué es lo que explica? Bueno, el movimiento mediante fluidos para que, pues, para que se transfiera el calor, más que nada. El calor, que es energía, hacia, pues, algún fluido, algún material, no importa qué. En este caso, la convección solo eh, es específica en fluidos, es decir, solamente en líquidos y en gases, los sólidos no. Aquí tenemos una imagen, la cual pues, es muy típica en estos ejemplos de convección, la cual pues podemos tener un encendedor aquí, una vela, luego una estufa y poner una olla con agua. ¿Qué hace esta? ¿Cómo es que funciona esta transferencia de calor? Bueno, la llama no calienta uniformemente pues a todo este líquido que contiene la olla, solamente calienta una parte. Entonces esa parte se dilata, se vuelve menos densa, entonces sube para que el agua que esté en la parte superior, que es más densa, baje, para que así pues se repita un ciclo hasta que se regule todo el, pues toda la temperatura esté al mismo nivel que, pues, que la que está, a la que le damos la llama, para que, pues, se quede para que se encuentre más estable, ¿sí? Entonces, esto mismo pasa con el planeta Tierra. Y es muy importante esta transferencia de calor por convección, ya que pues, es lo que rige que el planeta tenga una temperatura, entre comillas, estable y que sea buena. Porque, porque existen corrientes de convección que van por todo el océano y son las que regulan las temperaturas del planeta. El Sol solo da muchísimo más al Ecuador que a los polos. Entonces, para que no haya un calor horrible solamente en el Ecuador y en los polos haya un frío inmesurable, entonces lo que hace la Tierra es, con estas corrientes, hacer que buscar estos lados fríos, no calentarlos totalmente, pero aunque de eso, de ahí es donde va el calentamiento global. Pero el, ¿cómo se llama? Estas corrientes, equilibrar la temperatura para que no esté caliente en el Ecuador y no sea muy frío, entonces en el polo sur o en el polo norte. Y así pues sea algo más estable. Es por eso que no hay mares con una temperatura de 50 grados centígrados. Estaría demasiado caliente. Entonces, por eso es muy importante esta transferencia de calor por convección. A continuación, mi compañera Lorena
daré una breve introducción a la convección natural y a la convección forzada. Gracias. Un fluido es aquella materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil. En convección existen dos tipos, que es la forzada y la libre. La forzada se da mediante un objeto externo, ya sea un ventilador o puede ser otro. En cambio, la convección libre es aquella que se da por causas naturales sin tener necesidad de tener un objeto. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la convección forzada, que se presenta un ventilador y un huevo. En este caso, el ventilador se enciende y hace que rápidamente el huevo vaya perdiendo el calor que tiene. En cambio, la convección natural, el huevo está a la temperatura ambiente y eso hace que poco a poco vaya perdiendo lo caliente y se vaya poniendo frío. A continuación, mis compañeros seguirán explicando el tema. El tema acerca de la convección natural. Bueno, la convección es una de las tres formas de la transferencia que transporta el calor entre zonas de diferentes temperaturas. La convección se produce acercamente a mantener la evaporación de fluidos. Transporta calor en movimiento para un fluido. Los fluidos laminar se caracteriza por la trayectoria suave de la partícula de un fluido y la turbulento se caracteriza por el movimiento irregular en el fluido, que las partículas se mueven un poco más rápidas. Bueno, la convección libre también se denomina como convección natural. El movimiento del fluido se debe a la propia transferencia de calor y un ejemplo sería una taza de café. Aquí, como en este ejemplo, la convección libre, la temperatura fuera de la taza es fría, a la que está dentro que es caliente. Esta recibe energía de convección desde la superficie de la taza de café hacia las moléculas del aire. Al aumentar su temperatura, el aire va a disminuir la densidad de la taza del café y al disminuir su densidad habrá una fuerza a la cual se va a ir la evaporación y lo caliente sube, como en el ejemplo aquí está. En este ejemplo vemos el movimiento ascendente. La convección libre, cuando la temperatura del objeto y la temperatura del fluido sean iguales, va a dejar de moverse el fluido y ya no hay fuerza impulsiva que haga subir. La regla general de la lámina y de la turbulenta es que el calor se va a la transferencia más rápido cuando hay convección forzada y cuando hay convección libre, porque la convección libre es a una temperatura natural, como en el ejemplo de la taza sería la temperatura aquí del aire, y lo que es la convección forzada, necesitamos de algún otro objeto para que este se enfríe un poco más rápido. En el siguiente tema le tocó a mi compañero Francisco Javier acerca de la convección forzada, que él se nos va a explicar. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Hernández. Gracias, Yuri, por pasarme ya. Bueno, a mí me tocó lo que es convección forzada, ¿no? Pero antes de pasar a la convección forzada, debemos tener en claro lo que es la transferencia de calor, ¿no? La transferencia de calor es cuando, se puede decir, cuando dos sistemas entran en contacto, el calor se propaga de forma espontánea, desde el sistema con mayor temperatura hasta el sistema con menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. O sea, si los dos se unen frío o caliente, los dos van a buscar una temperatura donde se pueda estar en equilibrio. Esa es la transferencia de calor, que puede ser también cuando ponemos una olla al fuego. Aquí, como podemos ver en la segunda diapositiva que explicó mi compañera, donde podemos ver que el fuego está acá y el agua se puede decir que es a una temperatura menor, que se va intercambiando, porque el agua fría se mantiene ahí a lo que es ahí arriba. Entonces, lo que va a hacer es que va a intercambiar con el agua de arriba hacia abajo para que se pueda calentar. Eso es una transferencia de calor. Ahora, quiero decir que la transferencia de calor
se puede producir por tres formas. Lo que es la conducción, la convección y la radiación. ¿Ok? Nosotros vamos a ver lo que es la convección forzada. Pero antes de ir a forzada también existe uno, aparte de la forzada, que es la convección natural. Ahora ustedes van a decir qué es la convección natural y qué es la convección forzada. Aquí, como estamos viendo en la imagen, la convección forzada se está dando a lo que es a un ventilador. ¿Y qué es lo que está pasando con la natural? Pues no hay ningún ventilador, no hay nada. Es como que si yo tuviera esto, agua caliente, las dos aguas calientes, ¿no? Este lo dejo acá, ¿no? Hay que se quede. Y este lo voy a poner en ventilador. ¿Cuál se va a enfriar más rápido? Es una pregunta bueno, una respuesta muy lógica que debe haber ahí, ¿no? La que se va a enfriar más va a ser la convección forzada. ¿Por qué? Porque es la que se está forzando a que se enfríe más rápidamente. La que tiene un ventilador para que se enfríe. Sin embargo, lo que es la convección natural no tiene a nadie, sino que nada más está ahí al aire, que se enfríe solito, ¿no? Eso es lo que quiere decir la convección forzada y la convección natural. La transferencia de calor por convección depende de las siguientes propiedades, que es la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad, el calor específico del fluido, la velocidad del fluido y el tipo de flujo, que puede ser laminar o tubular. ¿Qué quiere decir eso con laminar y tubular? Entonces, otro ejemplo vamos a poner, ¿no? Aquí están las dos. No, ahora pongamos que este papel, ¿no? Vamos a poner esto. Vamos a dejar tantito ahí los racecitos, ¿no? Vamos a poner este papelito, ¿no? Si le prendes fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, se va a encender, ¿no? Pero el calor, ¿a dónde se va a exponer si no lo ponemos en ventilador ni nada? O sea, que así al aire nada más. Así es. Lo que va a hacer es que el calor se expanda alrededor de ella, ¿no? Eso quiere decir que no va en un lugar fijo, sino que los dos, bueno, sino que las partes alrededor de ellas van a ir donde ellas quieran, alrededor de ella. Pero si ponemos el ventilador, ¿qué va a pasar? Tanto como el fuego y el calor se van a ir a una dirección, que va a ir a la par de cada uno. Eso es lo que quiere decir lo que es laminar. La laminar siempre se va a ir con el ventilador, o sea, un ventilador o un aire así, que va a ir a la par de algo. Mientras que el tubular va a ser lo que va a estar alrededor de ella, ¿no? El calor, donde se va a poder mover donde ella quiera, así. ¿Ok? Esa es la convección, el tipo de flujo que es laminar o tubular. Ahora, ya que expliqué lo que es la convección natural y la convección forzada, existen dos tipos de lo que es la convección forzada, ¿no? Que es la convección forzada externa y la interna. ¿Ok? Ahora, usted va a decir cuál es la convección forzada interna y la externa. ¿Ok? Pues por eso se lo voy a explicar, ¿no? Antes de eso, los tipos de movimiento del fluido son convección forzada, convección libre y sin movimiento. La que nosotros queremos ver ahorita es la convección forzada. ¿Ok? La convección forzada es lo donde se puede ver la imagen. Aquí donde está el ventiladorcito soplando. En lo que es una placa plana podemos poner, ¿no? Que va a una dirección el calor. ¿Ok? Mientras lo que es el libre, que es en la segunda imagen, es donde van hacia arriba, o sea, van buscando un lugar donde escapar. La convección forzada es el movimiento del fluido que se debe a algún factor externo. La transferencia de calor es mejor con convección forzada, ya que el movimiento, la velocidad, es mucho mayor al existir, además de la diferencia de densidad, un apoyo por factor externo. Bomba, ventilador, viento, agitador. ¿Qué puede ser agitador? Por ejemplo, tenemos, no sé, un plato de comida acá y sacamos, ¿no?, un pedacito con el tenedor y lo estamos soplando o girando así con tal de que se seque. Entonces, ya se puede decir como tipo agitador, un ventilador. Bueno, un ventilador sería el aparato, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué es la convección forzada externa y la interna.
de esos ratos estaba yo checando y estudiando este tema un poquito y me puse a analizar, no a investigar, y de pronto mi celular se empezó a calentar. Y yo, no, pues voy a aprender lo que es mi ventilador para que se pueda enfriar un poquito. Y que ahí me di cuenta que había lo que era una convección forzada. Pero ¿cuál creen que era? ¿La forzada externa o interna? Pues bueno, es la externa. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que cuando se fuerza va a pasar alrededor de ella, o sea, no adentro de ella, no así. Entonces, pongamos que este es mi celular, ¿no? Entonces pongo el ventilador, no va a pasar a través de ella, no tiene ni un hueco, no tiene nada adentro, sino que es como un plano, ¿no? Entonces lo que va a pasar va a ser, alrededor de ella va a pasar el aire a través de ella, ¿no? Mientras que el aparato se va a enfriar, va a agarrar un, ¿cómo se llama? Un equilibrio térmico. Ahora dice la interna, bueno, eso es lo que es la externa, ¿no? Todo lo que es como superficies planas, un sólido o X, ¿no? Ahora lo que es una convección forzada interna es cuando el flujo fluye de manera forzada por un canal confinado o por una superficie hueca o abierta. Entonces, aquí con la misma botella que vamos a poner, que estamos acá, una superficie, un canal confinado es todo aquel que es cerrado y tiene un hueco adentro. Podemos poner que tiene agua acá caliente, ¿no? Pero acá tiene aire y está caliente el agua. Y este es una superficie abierta. ¿Ok? Aquí está el agua caliente y está saliendo, aquí hay aire, ¿no? Entonces, podemos poner los dos, bueno, el ventilador ahí, que sople. ¿Y qué es lo que va a pasar? Igual va a pasar alrededor, pero lo que va a pasar es que como aquí tiene una temperatura, va a ser intercambio entre ellas. De igual forma aquí, lo que va a ser un canal abierto, va a ser que va a salir lo que es la temperatura hacia arriba y va a ir hacia lo que es el ventilador, hacia la dirección que vaya. ¿Ok? Aquí como lo estamos viendo en la imagen, un confinado, como estamos viendo el aparato aquí, que tiene un espacio hueco. Y aquí está el no confinado, que es la convección forzada externa. ¿Por qué? Porque no tiene hueco, no tiene nada. Y va pasando ahí, pasando alrededor de ella. Y ya vieron que aquí en el flujo, como ven en el confinado, va pasando, claro que sí, pero el aire va hacia arriba. O aquí en la primera imagen donde ese flujo ahí donde va, donde está confinado, el aire entra en ella y se queda ahí. O sea, va buscando una salida. ¿Ok? Entonces, eso es todo de mi parte, compañeros. Espero que se les haya quedado claro. Y pues nada, espero que todo bien. Y se los dejo a mano de lo que es Alexander. Alexander nos va a explicar el siguiente tema. Bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias. Eh, Buenas tardes, profesor. A mí me tocó la transferencia de calor por convección, expresando con la ley de enfriamiento de Newton. Eh, Aquí en la imagen lo voy es una pequeña fórmula, pero pasando a la fórmula voy a explicarle qué son estas fórmulas. Eh, la H La H significa coeficiente de convección. La A en la área de superficie de intercambio. Y la T es la temperatura superficial menos temperatura infinito, pero aquí es infinito, pero es una temperatura de fluido libre. Y eso se expresa, es igual a coeficiente o área menos temperatura. Eh, Aquí se pasa, aquí es una placa. Hablando de eso, aquí es la base. Lo podemos decir que es una placa, un pedazo de lámina
de metal, etcétera. Pero aquí yo lo voy a hablar de una base de placa. Aquí en la pedazo de placa, aquí es una temperatura superficial que es uniforme, temperatura superficial que lleva una superficie plana. Aquí arriba es la temperatura de fluido libre, que son estos la línea, y que hay acá dentro de esto es una capa límite. Y acá la, en la delta T es la temperatura. En la segunda diapositiva, aquí voy a hablar de los perfiles de temperatura. ¿Cuáles son las perfiles de temperatura? Que son la distancia, la superficie, la temperatura. Aquí es una temperatura régimen uniforme. Este es una capa límite que llega hasta acá. Aquí está la línea que es línea curviada. Es una distribución de temperatura. Y lo que estamos hablando acá es la placa, que es la temperatura superficial. Esto tiene una fórmula que es la ley de Newton de enfriamiento. Perdón si no se ve bien la fórmula, profesor. Aquí es la razón de calor entre área es igual a coeficiente por temperatura superficial menos temperatura uniforme. Aquí la sustitución que es la razón entre área es igual a menos temperatura superficial menos temperatura uniforme entre 1 entre coeficiente es igual a temperatura entre R. Aquí, aquí son los perfiles de velocidades. Aquí se muestra una gráfica que se muestra todo. Y tenemos dos gráficas. Tenemos una gráfica de laminar y una gráfica de turbulento. Como mis compañeros ya les explicó que es una convección laminar y convección turbulento. Voy a explicarlo. Aquí, esta es una temperatura superficial, es una base. Y lo que debemos decir aquí, que un fluido en contacto con un sólido se adquiere a la tubecidad debido a los efectos viscosos. Por lo tanto, no se desliza. Esto se conoce como condición de no deslizamiento. Y retomando, perdón, profesor, se me fue internet. Aquí en la de razón por conducción se pasa a una razón por convección, lo que estamos hablando. Pero aquí es la velocidad que lleva un flujo. Aquí hablando de la velocidad que lleva el flujo. Pero aquí, en este punto, no tiene una velocidad que es cero. Y ahí, sucesivamente, va aumentando de velocidad que lleva a una línea recta, que es una línea suave, tranquilo, normal, etcétera. Pero la, la condición de no deslizamiento hace que la transferencia de calor de la superficie de sólido, este es un sólido, hacia el fluido adyacente, se dé por conducción pura, ya que esta capa de fluido está inmóvil.
y se puede expresar como, ahorita le explico cómo se expresa la fórmula. eh, la fórmula, eh, aquí está la fórmula, profe, que es menos K por fluido por área temperatura menos área adyacente, que esta es la fórmula por convección. Una nota importante, profesor, que más grande que sea la velocidad, más sea el fluido, como la convección turbulenta, se puede decir que tiene más, más fluido de velocidad, pero se enreda porque tiene una adversión o lo que se enreda dentro de esto, un fluido. Es como un remolino. Aquí se hace los fluidos, pero cuando se hace un remolino, y ahí estorba un poquito a los fluidos y lo que entra ya sale en otro lado, pero igual como desorden. Por eso dice turbulento. ¿Por qué turbulento? Porque es su propia la palabra, se dice turbulento, que se expresa como un tornadito adentro de un fluido, que, que eso cambia de dirección a la velocidad, pero nunca cambia porque se va directamente hacia la derecha. Y hasta, hasta aquí llegué, profesor. Hasta aquí llegó hasta aquí llegó la exposición, profesor. Espero que les guste y espero que nos pase, profesor.